cada minuto entre la ciudad. The girl. Sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical. En solo 15 segundos la palomilla puede enterarse del producto o del servicio que ofreces. Ya no le busques. Escríbenos. Contacto @rockandrollario.com. ¿Qué tal, amigos de rockandrollario.com? Estamos muy contentos esta vez. Nos acompaña Humberto Álvarez y bueno, estuvimos charlando la vez pasada un rato, pero tiene mucho tiempo, entonces Mucho tiempo, sí. hablamos fuera del aire. Humberto, un adelantado a su época, aunque él no lo sabía, es creador del New Wave, mexicano, a la mexicana, no sé si a la mexicana, y no sé si así, pero bueno, tu sonido es muy New Wave en Casino Shanghai, y haciendo rock mexicanista con sangre azteca, algo que nos dice Rita Guerrero en ese Águila o Rock dedicado a sangre azteca, que tiene Humberto Álvarez en su canal. Bienvenido, Humberto, es un placer. Gracias, señor Nahual. Gracias, Roberto. Bienvenido. ¿Cómo te digo? Como quieras. Bueno, porque yo te conocí como señor Nahual, Roberto Cortés. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, que nos estás presentando, déjame Sí, ahí está, un disquito. ahí está. Sí. Este disco, bueno, esta vez viene con motivo de presentarnos esto que se llama Humberto Álvarez Demos. Sí. Y que tiene que ver con... ¿con qué tiene que ver? Cuéntanos. Mira, fíjate que, bueno, te voy a contar la historia. Se me ocurrió, yo me acordé que tenía muchas grabaciones. Uno como compositor, como escritor de canciones. Le voy a quitar el charolazo para que se vea. Es un tríptico y viene en un disco con 9 canciones inéditas. Resulta que tengo un archivo muy grande, es una caja así, llena de cassettes y de cintas abiertas, etcétera. Y uno como compositor o escritor de canciones o de música instrumental, pues grabas ciertas cosas y no sabes exactamente cómo para qué van a ser, o a lo mejor tienes una idea, pero las guardas y así para que no se te vaya la idea y ese ímpetu de poder grabarlas y hacer la producción de esas canciones o de esa música instrumental. Y entonces me puse a revisar ese archivo y encontré muchas maravillas. Para mí son verdaderas joyas en el sentido de que pues son canciones o piezas rescatadas de ese archivo que estaban un poco olvidadas y que fue pasando mucho tiempo realmente, y que pues yo ya las tenía como olvidadas. Entonces me acordé de ellas, no tan olvidadas porque me acordé finalmente de ellas. Y dije, bueno, pues si están muy bien grabadas, estas canciones están muy bien grabadas, pues vamos a hacer un disco con ellas, porque ya nada más hay que ordenarlas, quitarles un poco del polvo. Y esto de quitarles el polvo más bien es masterizarlas para que queden muy bien para disco. Masterizar una música es lo que nosotros conocemos como dejar lista esa música para que ya se pueda maquilar un disco. Y esta masterización estuvo a cargo de un extraordinario músico y productor que es Carlos Vivanco, que es un gran amigo, además, una gran persona, y tiene como más de 50 discos ya hechos. Su carrera la hizo principalmente en Nueva York, entonces quizá
no es tan conocido en México por eso, pero él está tocando ahora en el grupo Decibel y tiene otros proyectos como Bardo Todol y Kathmandu Ensemble con Alex Eisenring, que también Alex pues es un personaje muy importante en la música electrónica. Uh-huh. Es de los pioneros de la música electrónica cuando hizo Síntoma, Uh-huh. en 1983 me parece, o antes. Y bueno, Carlos es un gran guitarrista, multiinstrumentista y productor, y entonces le gustó mucho este proyecto y hicimos esta masterización y quedaron muy bonitas las canciones, quedaron muy bien. Y te cuento más o menos la historia. La primera canción que abre el disco Uh-huh. es una canción que es un bolero que yo grabé en 1993, Ajá. cuando se acababa de desintegrar el grupo de Sangre Azteca. Ajá. Sangre Azteca dejó de tocar en 1992 y yo ya me había ido a vivir a Malinalco y tenía muchas ganas de hacer música acústica sin nada electrónico, pues. El acordeón es un instrumento acústico en realidad y tiene una calidad acústica, pues. Entonces hice este bolero y le dije a mis cuates Quique y José Lorangel Uh-huh. de Café Tacuba, que en ese entonces estaban tocando más la guitarra acústica y el contrabajo. Entonces dije, queda perfecto este sonido para el bolero. Entonces grabamos este bolero y yo tenía la idea como de que podía estar en algún disco, a lo mejor en un segundo disco de Sangre Azteca, quién sabe, en algún otro proyecto, pero bueno, se quedó grabado y se quedó guardado. Uh-huh. Y así fue entonces que se hizo este bolero. Pero además dándole no sé, este seguimiento musical o compartiendo con estos músicos que iban como creando una nueva generación de músicos, ¿no? Sí, y además un nuevo sonido, ¿no? Un sonido muy acústico. Al Uh-huh. principio así era, ¿no? El sonido de Café Tacuba. Uh-huh. Y con un interés por lo mexicano también. Uh-huh. Y el bolero urbano, el bolero que viene de Cuba, pero que se naturalizó, se hizo una carta de naturalización aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México, pues es muy característico de la música popular mexicana. Uh-huh. Y es acústico fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, pues le puse bolero impresionista. Uh-huh. Bueno, yo le llamo impresionista porque le puse una escala, esto lo van a entender mejor los músicos, le puse una escala que es muy de los impresionistas. Los impresionistas forman una época que a mí me gusta mucho, que es de Debussy, Ravel, los pintores también. Y entonces, bueno, pues quedó muy locochón. Bueno, pero entonces estas grabaciones estaban ya listas, pues para Estaban ser listas, remasterizadas. Exactamente, ya lo único que había que hacerles era, pues, masterizarlas para dejarlas listas para un CD. Ok, hoy día no le agregaste nada a esos temas. No, en realidad no les hice nada porque siento que era muy valioso que estuvieran tal como estaban, ¿no? Así, rescatadas tal como estaban. Muy bien. Hombre solo, ¿no? La temática de hombre solo. Fíjate que yo nací en el centro Ajá. de la Ciudad de México, en la calle de Argentina, esquina con Nicaragua. Yo nací en el departamento donde vivían mis padres, el tío Herminio y Ana María Gutiérrez. Y pues era para mí y sigue siendo un lugar muy importante. Uh-huh. Sigo yendo al centro. Y entonces un día caminando por ahí vi que estaban rentando un cuarto y decía, se renta cuarto solo a hombre solo. Y yo dije, pues, ¿cuántas connotaciones tiene esto, no?
es como un tema para un bolero, para un bolero desgarrador, ¿no? Un hombre solo, y así lo especifica, ¿no? Un hombre solo. ¿Qué quiere decir eso? Que si está solo, es un hombre solo completamente en la vida, y solamente a él se le renta un cuarto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el tema. Sí, con toda la historia que puede suponer exactamente. Le puedes inventar a ese hombre solo. Sí, para mí me dijo muchas cosas, ¿no? Muy bien. Ese es el tema número 1 de este disco que se llama Demos, de Humberto Álvarez. Y el tema número 2, algunos ya lo conocemos, pero habría que escuchar esta versión de Nos Armaron de Valor. Sí, bueno, esta versión que encontré también es especial porque ya hablando de estos otros temas, son 6 canciones que encontré también, que originalmente las habíamos grabado como demos para promocionar al grupo Sangre Azteca en sus inicios. Entonces, esta idea de hacer demos es hacer una carta de presentación. Entonces, los demos en realidad deben de ser muy buenos. Deben de ser mejores incluso que una grabación de un disco comercial. ¿Por qué? Porque va a ser tu carta, tu tarjeta de presentación para dar a conocer tu proyecto, y deben de estar muy bien hechos. Entonces, te quiero comentar que los Beatles, por ejemplo, hicieron Sgt. Pepper's, el Sargento Pimienta, así, grabando con 4 canales nada más. Hay estudios que tienen todos los canales que quieras, ¿no? 24 sobre todo, los que tú necesites. Pero grabar en 4 canales es toda una proeza, porque tiene que quedar muy bien. Tiene que quedar limpio, bien grabado, bien tocado, perfecto. Y va a ser un demo, entonces eso lo usamos así. Y lo que tiene esta versión de Nos Armaron de Valor es que tenía otra letra que es diferente a la que nosotros grabamos después de muchos años en el disco. Era la primera letra que yo le había hecho. Entonces también me pareció que eran dos cosas atractivas. Por un lado, la primera versión, como la primera letra, y por otro lado, una cinta grabada, inédita, guardada tantos años. Esto es de 1987. Y pues así fue grabado. Y ahorita que hablas de demos, me acuerdo de un montón de bandas de 1987 a 1990. No sé, toda la década de los 80 llegamos a escuchar muchos demos de mucha gente, muchas bandas. Después de la experiencia de grabar un disco, ¿cómo te sentías o cuál era la responsabilidad como músico de armar un demo bien hecho? ¿Cómo fue ese? Desde el punto de vista así técnico de pues haber grabado un disco, digamos, en unas condiciones más o menos... Ajá, con mucha más producción, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tienes como un juguete grande, en donde tú te puedes ahí divertir mucho, porque tienes muchas posibilidades en un estudio grande que tiene pues muchas posibilidades, para no hablar de cosas técnicas, en donde tú puedes pues aprovechar precisamente esa sonoridad que te da ese estudio, ¿no? Pero insisto en que esta versión de Nos Armaron de Valor tiene pues su atractivo porque está hecha en esta grabadora de 4 canales. No teníamos bajista, no teníamos baterista, y entonces la grabamos entre José Manuel Aguilera y yo. Yo tenía un teclado que era un sampler, se llamaba Mirage, en ese entonces era
una novedad. ¿Y qué es esto de sampler? Es un teclado que puede grabar los sonidos directos de los sonidos reales, por ejemplo, de los violines, de un piano, de un bajo eléctrico, como es en este caso, o de la batería, y son sonidos reales que tú puedes tenerlos ya ahí. No son imitación del sonido, digamos, sino que es un sonido ya grabado que tú lo puedes manejar a tus necesidades a través del teclado. Entonces, por ejemplo, podrías grabar el sonido del canto de un pájaro y tenerlo perfectamente afinado en tu teclado para hacer melodías con el canto de un pájaro, por decir algo, ¿no? Ajá, en este caso, el sonido del bajo y la batería sí, para la rola. Exactamente, ¿no? Entonces así armamos la pieza. ¿Y dónde la grabaron? La grabamos en la casa de José Manuel. Ajá. Sí. Como cuidando todo sus proyectos. Espérame, no. En esta no. En esta versión, es que estoy haciendo hacer memoria. Sí. Esta versión en realidad... No, a ver, espérame, me estoy confundiendo. Sí, esta sí la grabamos en la casa de José Manuel. Y luego hicimos otra canción que viene también en el disco que se llama Hay Otros Mundos. Esa sí la grabamos en un estudio, el estudio de Enrique Quesadas, que habíamos estado tocando juntos en el grupo MCC Música y Contracultura. Y él después hizo su estudio, ya pues muy grande, así bien puesto. Y ahí fuimos a grabar también esa otra pieza. MCC, otro mundo también. Sí, que fue como mi primer grupo, mi primer proyecto que yo hice a principios de los años 80, en 1980, exactamente. Que me faltó mencionar en esta avanzada de Humberto Álvarez, siempre innovando. Saludos a Armando Ortiz, a Rosario Catarsis, a Norma Fuentes La Patrona, y a toda la palomilla que está conectada. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y saludos. Hay otros mundos. Hay otros mundos. La historia es que casi todas estas canciones, te tengo que decir que están escritas en Malinalco, porque yo pasaba muchas temporadas en Malinalco, y entonces, bueno, pues era mi motivo de inspiración. Entonces esta también está escrita allá, y esta frase de hay otros mundos pero están aquí o están en está tomada, inspirada en un poema de un poeta francés surrealista que se llamó Paul Éluard, que tiene un poema que se llama así, Hay Otros Mundos. Y entonces cuando yo vi esa línea, dije, esta también es muy inspiradora, yo puedo hacer mi propia versión, ¿no? No voy a hacer un poema surrealista, voy a hacer más bien la letra de una canción que se llame de esa forma, ¿no? Porque para mí, sí, entrando en filosofía, sí hay muchos mundos dentro de este mundo que es la Tierra, que es el planeta Tierra, ¿no? Están los microcosmos, los macrocosmos, los microorganismos, los macroorganismos, el tiempo, la relatividad del tiempo, ¿no? Lo que nosotros vivimos como seres humanos, pues tiene un tiempo que también puede ser muy relativo, y lo que viven los insectos es otro completamente, porque es otra dimensión en la que viven. Entonces su tiempo es otro también, ¿no? Como decir, una mosca que viva, no sé, 50 horas, ¿no? Para la mosca es muchísimo. Pero para nosotros no hay ningún ser humano que viva 50 horas. Y si nos vamos fuera del planeta, en el universo, en el cosmos, el tiempo también deja de existir y es muy relativo, ¿no? O en la música de Humberto Álvarez, como ya señalábamos, que de un progresivo muy interesante pasa a ser New Wave, y de ahí a ser música mexicana, y de ahí, o mexicanista, rock mexicanista, y de ahí música de sanación y otras cosas que van
como en otro tiempo, como las letras de Sangre Azteca, ¿no? Que son atemporales. Sí, bueno, pues bien lo dices, sí, estoy de acuerdo. Sí, no están como metidos en una moda o en una... Sí, yo me di cuenta que en algún momento que no valía la pena meterse en el mundo de las modas, de las canciones, con estas fórmulas ya hechas o ya dadas, ¿no? No porque esté mal ni bien, sino porque yo no iba a forzarme a hacer algo que no sentía mi corazón. Entonces dije, pues no, pues lo que me vaya saliendo y como salga, pues así que sea, ¿no? Que sea lo más auténtico posible, ¿no? Y salió pues como lo que ha salido, ¿no? Las canciones o las músicas instrumentales de música y contracultura, precisamente. Y después la música que hice para los poemas de Janusz Gad en el proyecto de Casino Shanghai, y que Carlos Robledo también hizo música para esos poemas, que era un grupo como más techno, synth pop, que le llaman, porque eran puros sintetizadores con cajas de ritmos. Y además estaban en inglés los poemas, entonces pues era como más conectado con lo que estaba pasando en esos momentos de, no sé, Depeche Mode, OMD, todos estos grupos, ¿no? Quizá Ultravox también. Y luego, bueno, como bien decías, se viene el proyecto de Sangre Azteca, cuando yo descubro el acordeón en 1986 y empiezo a tocarlo en 1986. Hasta la fecha lo sigo tocando y sigo componiendo mucha música para acordeón. Y fue para mí también una revelación, porque pues un instrumento acústico de teclado, hay de botones, pero también hay de teclado, y que me permitía tener una expresión acústica muy rica y muy padre, ¿no? Entonces, pues fue un gran descubrimiento. Y ahorita que hablamos de Tacuba, que lo mismo me hace con el melodión, ¿no? A la melódica, ¿no? Ajá. Cuando ellos empezaron era esta melódica, que es un tecladito chiquito que tú accionas a través de soplarlo. Es decir, tú soplas, es tu aliento el que le da a la vida, digamos, el sonido, ¿no? Entonces, eso también era muy curioso y era como una novedad. Ellos fueron también innovadores. En ese sentido, pero bueno, ¿en qué momento decide Humberto Álvarez que la voz también es un instrumento? Desde 85 más o menos, porque cuando yo estaba en el grupo de música y contracultura, había un extraordinario cantante ya en el grupo. Entonces yo no estaba pensando que yo iba a cantar mis canciones, porque la voz de Mario era una voz privilegiada. Y él venía del canto nuevo, de la música de protesta, de la música folclórica latinoamericana, principalmente. Esa era su vena y esa era su formación. Y entonces cuando yo lo invito a que forme parte de este proyecto de rock más progresivo, pues la fusión era muy interesante. Y en algún momento yo era un gran coleccionista de mucha música, porque también estaba incursionando desde los 15 años más o menos, 18 años, en el periodismo musical. Junto con Walter Schmidt estábamos colaborando con una revista que se llamaba Pop en 1972 y 73, estamos hablando de hace muchos años. Y en esa revista escribía también, vale la pena decirlo, José Agustín, Oscar Sarkis, el Capitán Pijama, Jesús Bojalil, José Luis Pluma, Guillermo Vergara, pues mucha gente, Vivian Klein, la esposa, que fue esposa de Carlos Hofbolger, el baterista del Three Souls in My Mind. En fin, que ahí estábamos haciendo periodismo musical, y entonces teníamos contacto de primera mano con las compañías disqueras,
con los boletines de prensa, con los periódicos que llegaban, en aquel entonces llegaban muchos periódicos de Londres, de música, Melody Maker, New Musical Express, y revistas de música, luego, bueno, el Rolling Stone, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces teníamos mucha información y empezábamos a dar a conocer grupos que no se conocían en México, y esa era la idea. Teníamos una sección que se llamaba Cacería de Grupos, y luego teníamos otra que se llamaba De Hoyo Chico, donde hacíamos reseña de los discos de vinil que nos llegaban, que nos mandaban las compañías desde Londres o italianas o en Estados Unidos. Entonces, pues para nosotros eran unas joyas, ¿no? Claro. Y pues los dábamos a conocer inmediatamente, hacíamos algún reportaje, una crónica del disco, hablábamos del grupo, en fin, ¿no? Y entonces, eso te lo estaba diciendo, ¿por qué? Porque estaba preguntando en qué momento decides cantar, ¿no? Cantar, porque cuando tenía yo esta colección de discos, tenía yo discos de un gran artista que sigo yo admirando, que se llamó Klaus Nomi. Era un cantante de ópera, contratenor alemán, que se fue a Nueva York a hacer su carrera como performer. Y entonces hizo su grupo ahí de rock pop y grabó varios discos. Y entonces, bueno, pues su voz era una voz privilegiada y su look era maravilloso. Entonces, ahí donde ensayábamos, que era donde yo vivía con mi pareja, en la colonia Condesa, pues tenía los discos, y entonces cuando llegaban los miembros de Música y Contracultura, de repente les ponía alguna cosa, ¿no?, de interesante, les ponía, miren, tienen que oír esto, ¿no? Y les ponía el primero de Tears for Fears y Ultravox, y les puse a Klaus Nomi. Y cuando puse ese disco de Klaus Nomi, Mario Rivas quedó impresionado por el look, ¿no?, por la imagen de este gran performer y cantante, y sobre todo por su voz. Entonces dijo, yo quisiera hacer algo así, ¿no? Y dije, bueno, pues tú hazlo, tú, ¿no?, siéntete con la libertad. Y entonces empezó como a usar registros altos, y que los podía hacer muy bien, porque tenía un registro muy amplio, ¿no?, en su voz, una gran posibilidades de su voz, y bueno, pues así fue. Entonces, regresando a la pregunta de que cuándo es que yo me armo de valor, parafraseando la canción, justo es cuando se acaba Música y Contracultura en el año de 1984. Nosotros hicimos la última presentación en el Museo del Chopo, que se desnudó Mario ese día, por ejemplo, ¿no? Que fue así como, ¡ay, el escándalo! Pero bueno, ¿no? Era parte de la contracultura y sigue siendo parte de la rebeldía o de una postura, digamos, contestataria. Y se vinieron después varios cambios musicales, y un día me invitan a hacer una presentación a un festival alternativo del Festival Cervantino, que lo hacían la editorial Penélope, lo organizaba eventos, y entonces quiso organizar esto como un festival alternativo dentro de la programación, bueno, no la programación oficial del Festival Cervantino, sino como alternativo. O sea, estaba pasando el Festival Cervantino y ellos pusieron eventos esos mismos días, ahí en Guanajuato. Esto fue en 1985, cuando ya estábamos haciendo el proyecto de Casino Shanghái. Entonces, pero fui invitado como solista, digamos, para que me presentara yo con mi música o lo que yo quisiera hacer. Ahí en el Teatro Principal, que es un teatro enorme con un piano de cola Steinway precioso. Entonces, cuando yo vi ese piano dije, pues sobre el muerto las coronas, porque este es un gran piano, yo me voy a poner a improvisar en este piano. Y ya tenía yo unas ideas de algunas piezas
también mucho más electrónicas, más tecno, y le pedí a mi cuate Carlos Robledo que me echara la mano para que presentáramos esas piezas. Hiciéramos así como un pequeño programita de ese evento que estaba ligado a una exposición de pintura de Felipe Adrián de la Fuente, que es mi gran carnal de toda la vida, y él se dedicaba a hacer todos los gráficos, además de ser arquitecto, es pintor, y entonces él hacía todo lo gráfico de música y contracultura. Él hacía los telones, hacía las escenografías, los volantes, los carteles, todo lo gráfico. Uh-huh. Y entonces hacía una exposición también dentro de estos eventos que organizaban los hermanos de Gortari, que era Yuri e Ilia de Gortari, que ellos tenían la editorial Penélope, que era una editorial alternativa, realmente muy padre, porque publicaron, por ejemplo, muchas cosas de poesía, publicaron un libro de poemas de Jaime López, uh-huh, de Pablo Ulrich, de muchos poetas así que en ese entonces pues no eran tan conocidos, y bueno, Jaime López era más conocido por sus canciones, uh-huh, pero sus canciones son poemas. Entonces era una editorial muy, muy contracultural, digamos, también, ¿no? Y ahí es donde yo me decido por primera vez a cantar, uh-huh, en ese evento, en el Teatro Principal de Guanajuato, en 1985. Y está grabado, y es una de las grabaciones que rescaté. No vienen en este disco de demos, porque considero que hay que mejor ponerlas en otro disco. Uh-huh. Pero están ahí. ¿Y qué canciones cantaste entonces? Pues lo que yo iba haciendo en ese momento, tenía como la idea, ¿sabes? Y hay un dato interesante, porque tenía yo 3 piezas nada más, ajá, cantadas, las otras eran otras 3 o 4 instrumentales. Una era sobre el espectro de la rosa, que es una obra muy famosa de coreográfica. Yo he estado ligado a la danza desde muy joven. No precisamente que yo haya hecho danza, sí la hice de alguna manera, pero más bien estuve tocando mucho el piano en la Escuela de Danza Contemporánea, más de 10 años, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces ahí pues tenía yo un piano para mí y poder improvisar en las clases para que hicieran sus clases precisamente los estudiantes de danza contemporánea. Me conecté con muchísimos grupos de danza, no solamente de México, sino del extranjero. Estuve tocando en los cursos, por ejemplo, que venían a dar las grandes compañías como Alvin Ailey, Alvin Nicholas, Merce Cunningham, que vino con John Cage, por ejemplo, ¿no? Que era su pareja. Netherlands Dance Theater, Danza Nacional de Cuba, gran compañía, Falco, increíbles, Jennifer Müller, Limón, la compañía de José Limón, casi todas las que venían de Nueva York. Cuando venían a dar su función a Bellas Artes, también la escuela de danza contemporánea se jalaba a algún maestro para que diera un curso, por lo menos en una semana. Y siempre me llamaban para que yo acompañara ese curso. Entonces para mí fue el inicio del amor por la danza. Y entonces, regresando a esto de las canciones, pues empecé a cantar en ese momento y me di cuenta que me gustaba mucho, que no lo hacía tan mal, y que bueno, pues a partir de eso, ya el siguiente año, en 86, empecé a escribir las canciones que iban a ser ya para Sangre Azteca. Las presenté en el Chopo,
no me gustó cómo salió, porque por el sonido y luego uno de los músicos no estaba como hasta atrás y entonces se le olvidaron, en fin, pero en el público estaba José Manuel. Y entonces al siguiente año, ya en 87, es que me junto con José Manuel y empezamos a hacer estos demos que forman parte también de este disco. Que en este caso el tema 3 es Hay otros mundos, el 4 Día tras día. Día tras día es completamente inédita. Si bien la tocábamos, algunas veces la tocamos en vivo, pues nunca se había puesto en un disco y se había quedado también como olvidada. Y bueno, Día tras día habla precisamente del día con día, pero también un poco como en ese momento yo estaba medio desilusionado de que de pronto me encontraba como Alicia en el País de las Maravillas, pero era como Alicia en el País de las Mentirillas, porque de pronto me empezaba a dar cuenta que muchas cosas no eran tan ciertas, que nos decían muchas mentiras, a nivel político, a nivel social, a nivel familiar, incluso a nivel general, ¿no? Que de pronto ibas viendo los periódicos y decías, pero es que esto no es verdad, están diciendo mentiras, ¿no? Antes no había redes sociales ni celulares. Entonces veías revistas o veías las publicaciones, los periódicos y tal, y de repente veías cosas que no eran ciertas. Y sigue siendo cierto lo que no es cierto, ¿no? O sea, nos damos cuenta que de pronto nos han dicho algunas cosas que no son ciertas. Y entonces de eso habla la canción Día tras día. Que es una tarea escuchar día tras día y el siglo que se acaba. El siglo se acaba justo, se estaba acabando el siglo. Entonces, para mí también era importante hablar de eso. Y como yo venía de Malinalco, yo había estado en 86 en Malinalco. Y en 87, 88 y 89 habíamos grabado estos demos para promocionar a Sangre Azteca. Y el nombre de Sangre Azteca precisamente venía de Malinalco, ¿no? Yo había escuchado una canción que así se llamaba, Sangre Azteca, allá en Malinalco, y de ahí salió el nombre. Y entonces yo escuchaba mucha música mexicana y música popular, porque yo había estado tocando con un grupo de cumbias en Malinalco, en el barrio de San Martín, que es donde yo vivía. El barrio de San Martín. El grupo se llamaba Misterio. El grupo Misterio, así se llamaba. Órale, ¿qué tipo de cumbias hacían? Pues las cumbias que se tocaban en ese entonces, ¿no? Tipo versátil, ¿no? Sí. Era un grupo para los bailes, ¿no? Para los 15 años, para las bodas, para las fiestas. Y todos los fines de semana íbamos a diferentes rancherías, a las casas, etcétera, a tocar. Siempre nos estaban llamando. Entonces, esta pieza del siglo se acaba. Tiene una parte de rock, pero tiene una parte medio de cumbia también. Es una cumbia rock, por decirle de una manera. También, de pronto, las bandas y todo el mundo empezó a tirar hacia allá también, ¿no? Parece que sí, después. Pero justo no se dio a conocer. Esta canción se dio a conocer en realidad en un video en 1989, cuando nos hacen un reportaje en unos programas que se llamaron Águila o Rock, que fueron varios programas que sacaron Juan Carlos Colín, los dirigió Juan Carlos Colín, y eran entrevistas a diferentes grupos de la época. Sacaron a todos los grupos que estaban en esa época, desde, no sé, Santa Sabina, el Tri, Caifanes, todos los grupos, ¿no? Tex-Tex. Y entonces, bueno, también salimos ahí y tomamos de estos demos estas canciones que salen en ese programa, y
porque no teníamos un disco grabado todavía. El disco realmente lo grabamos hasta 1990. Que nos da una pista. Este video lo tienes colgado en tu canal de YouTube. Sí, ahí está también, sí. Para darnos una pista, ¿no? Sí, si lo quieren revisar, ahí está. Ajá. Donde parece un video de Nos armaron de valor también ahí con unas escaleras. Sí, exacto. Es la segunda versión, ya con una letra cambiada, con un arreglo diferente, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, Al Ras quedé. Ajá. Esa fue la primera versión de Al Ras, que después se grabó otra versión en el disco, que es el que casi todo el mundo conoce, ese disco, el único que grabó Sangre Azteca. Esta versión de Al Ras es la primera, está cantada por un servidor, es un arreglo musical también un poco diferente a la que se grabó después en el disco. Entonces también por eso creo yo que vale la pena conocerla y tiene ese atractivo. Hay discos entrañables, y ahora que lo mencionas, que hablas de este disco publicado por Sangre Azteca, es de esos discos entrañables para muchos de nosotros que pues pasamos mucho tiempo escuchando esas rolas. Afortunadamente, el tanto tiempo y la falta de otro material nos da tiempo de revisar, a rabiar el material, ¿no? Las rolas de ese disco. Por eso hablaba ahorita de este Al Ras. Y entonces esto es como has tenido buen recibimiento de este material, ¿no? Sí, fíjate que yo pensé que iba a ser algo muy, muy padre, pero fue muy, 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 muy padre. O sea, fue realmente rebasó tus expectativas. Extraordinario, porque tú nunca sabes realmente qué es lo que va a pasar. Pues ha habido una respuesta increíble por parte de la gente, y fíjate que es curioso también porque hay mucha gente en provincia que conoce el disco de Sangre Azteca o que conoce algo del material que yo he grabado con MSC Música y Contracultura, con Casino Shanghai principalmente, estos 3 grupos, digamos, ¿no? He estado en muchos más, pero bueno, esos son los más conocidos. Pero entonces me han estado pidiendo el catálogo completo de los discos que he grabado, que son 12 discos hasta el momento. Bueno, tengo grabados como 25 discos, pero no todos son proyectos míos, han sido proyectos de otros artistas o de otros grupos en donde yo he colaborado, que me han llamado para tocar los teclados o el clavecín en algún momento, en fin, ¿no? Pero ya, digamos, más proyectos míos son 12 en el catálogo, y sí hay varias personas de los estados de la República que me lo han pedido completo, como para tener la historia ahí, ¿no?, de lo que he grabado, y yo se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues eso es lo que ha estado pasando. Y está bastante suave porque es como un poco lo que nos narrabas, ¿no? A ti te llegaban los discos y empezaste a coleccionar. Y el coleccionista, tú sabes, quiere el paquete completo. Claro, ¿no? Claro. Si no, no serías coleccionista, sí, ¿no? Exacto. Entonces, pues todo el trabajo de Humberto Álvarez. Y bueno, nació otra vez. Otra inédita, desconocida, que tocamos pocas veces en vivo y que también se quedó ahí un poco abandonada. Nació otra vez, tiene que ver con el 12 de octubre de 1492, que es cuando llega Cristóbal Colón y es descubierto por los indígenas. O por los que él llamó indios, porque pensó que llegaba a las Indias. La India. ¿No? Entonces, son los pueblos originarios, son los pueblos autóctonos, los pueblos nativos, las congregaciones o las naciones nativas de este territorio que le llamamos América. Un tema que empezó también a preocupar a esta generación, ¿no? Esta generación que hacía música en los 80s, que empezó a hablar de este tema y que se vio
en 1994 como que no solamente era la preocupación de los músicos, sino de toda una generación. Sí, fue en 1494, sí, ¿verdad? 1492, pero 92. en 1994 el estallamiento del ZLN demuestra... por eso, sí, claro, sí, ya entendí. Sí, aquí en México fue eso, pero siempre ha estado, ¿no?, la lucha por las reivindicaciones de los pueblos nativos o aborígenes, no solamente en América, sino en todo el mundo. Eso es algo que sigue ahí presente. Entonces esa pieza de Nació otra vez, quien nació otra vez en realidad es América. Uh-huh. América a partir de sus pueblos nativos, originarios. De eso habla esa letra. Y citando otra canción de Sangre Azteca, Por eso Dios es negra. Y eso, escuchen lo que nos cuenta Humberto en la entrevista anterior, nos contabas exactamente el significado de esa frase, ¿no? Pero bueno, Unicornio Tecno. Ahí ya vamos a 1984. Uh-huh. Muchos años. Y entonces descubro en esta caja de archivo una cinta de cassette también, que sí me acordaba que la tenía y que la había grabado así, padrísimo. Ahorita te digo por qué. Pero ya estaba muy vieja, ¿sabes? Que tuve que hacerle una cirugía porque ya no sonaba bien, ya no se podía reproducir. Y entonces la tuve que abrir con mucho cuidado porque estaba completamente sellada. Uh-huh. Y la abrí y entonces me conseguí de otra cassette que tenía por ahí, tengo muchos, lo destripé también, y entonces saco esta cinta, la pongo en el otro estuche, cierro ese estuche y ya queda como para poderla escuchar. Y entonces todas estas cintas de cassette las pudimos digitalizar con mi gran hermano que se llama Armando Ramírez. Las pasamos ya a digital y de digital ya las pasamos a masterizar con Carlos Vivanco. Entonces esta de Unicornio Tecno, le pongo Unicornio Tecno porque es completamente tecno. En ese año, que es el año que se disolvió Música y Contracultura, de pronto me habla Pepe Stephens, que él tenía o tiene, creo todavía, un estudio de grabación muy bien puesto en la Colonia del Valle, y me dice: ¿qué crees? Que me acaba de llegar un súper teclado. Acaba de salir a la venta este teclado súper sofisticado, carísimo, costaba como $6,000. Y está increíble, tiene una gran calidad, era como una computadora, se manejaba con floppy disk, no sé si te acuerdas de eso. Claro, sí. Cosas así. Tenía 2 entradas para floppy disk. Y ese se llama Emulator 2. Ese Emulator 2 empezaron a usar justamente en ese año Depeche Mode, Ultravox, Peter Gabriel, OMD, hasta creo que Paul McCartney lo usaba. En fin, todos lo querían usar porque realmente era un gran teclado donde podías hacer todo lo que tú quisieras. Y entonces, pues así le hice, porque yo corrí al estudio, dije yo no quiero perder esta oportunidad, no, un teclado tan caro. Y entonces hice estas versiones de Unicornio y de Sogo, que también es la que sigue, uh-huh, ya con un tratamiento musical más tecno, uh-huh, ¿no? Que no se parecen a las versiones que tocábamos originalmente con Música y Contracultura, que eran más un rock progresivo, pues tocado con músicos, claro, en vivo, ¿no? Uh-huh. Y aquí no, aquí está hecho con un solo teclado, ¿no? Y entonces, bueno, quedó bastante interesante. Estaba oyendo el otro día una entrevista que te hicieron y hablabas de
esto de los músicos en directo contra el terror que suponía el uso de los teclados, ¿no? Para los músicos, para el sindicato de músicos, ¿no? Que no dejaban o que temían, ¿no? Que fuera a desplazar el teclado a los... No, o sea, realmente mira, lo importante ahí es el talento que tengan los músicos para poder utilizar los aparatos que quieran, ya sean aparatos eléctricos, computadoras, mezcladoras como DJs, por ejemplo, ¿no? Si son músicos, pues con mayor razón lo van a hacer más musical. Yo creo que ahí lo que tiene que ver es el talento y la creatividad del artista para poder utilizar los elementos que tenga a su mano para poder hacer las cosas, ¿no? La música y lo que sea. Son 9 temas, ¿por qué 9 y no 12 o 15? Porque me pareció que era ya, con 9 podíamos hacer un buen disco. Mira, hay como ciertos estándares para hacer un CD. Se dice que puedes hacer un mini CD con 6 piezas. Un CD ya completo con 8. Entonces yo dije, bueno, pues una más está bien, 9, ¿no? Y ya estaba listo todo como para poderlo sacar. El diseño del arte de la portada, que es magnífico, es de Luis Reyes Flores, un gran artista. Es un artista plástico, es pintor, dibujante, escultor, diseñador gráfico, gran publicista, con una gran idea. Es un gran talento. Entonces él ya me ha hecho algunas otras portadas de mis discos, y bueno, él hizo esta de demos. Pero además los demos venían en un cassette. En varios cassettes. Ajá, sí, de diferentes años, ¿no? Pero bueno, los demos en aquella época de los grupos o los cassette pirata venían justamente escritos con máquina de escribir, porque no había las condiciones técnicas de ni siquiera piratearte la portada. Ajá. Y toda la tipografía del disco es como de máquina de escribir. Así es, por eso es interesante. Es como un pequeño homenaje a esa época, ¿no? Exactamente. Donde, no sé, me acuerdo que publicaste la foto de un disco de Sangre Azteca, de un cassette, ¿no? De una grabación que alguien hizo de un concierto de Sangre Azteca, y pues bueno, es el nombre del grupo en concierto. Todo es en máquina de escribir. Y todo en máquina de escribir, ¿no? Sí. Es una portada blanca y a lo mejor algo de tinta chorreada, pero como parte del diseño, ¿no? Sí. Y ya, lo importante era la música, ¿no? Sí. Y en este caso, pues el color y toda la idea, pues remonta a esos años 80, esa manera de hacer las grabaciones caseras, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí así escuchamos muchos demos de muchas bandas, que no eran tantos, ¿no? No todas las bandas tenían esa posibilidad tampoco de grabar su demo, ¿no? Bueno, hubo muchas grabadoras que ya eran muy accesibles y grababas en estéreo, en realidad, podías grabar en estéreo, y como si estuvieras en vivo, ¿no? Te metías a un cuarto y grababas un ensayo, quizá hacías una tocadita ahí, y esos eran los demos. Pero después salieron estas grabadoras de 4 canales, Tascam o TEAC, que te daban esa posibilidad de poner, ya dividir los canales o los tracks y poder decir, bueno, aquí va una batería, aquí va un bajo, aquí va una guitarra. Si quieres doblar la guitarra, ponerle una guitarra de acompañamiento o poner 2 voces y así. Entonces era un gran entrenamiento grabar así. Por eso muchos grupos muy conocidos, entre ellos los Beatles, hicieron grabaciones con esas grabadoras. Y quedaron para
la posteridad. ¿Dónde encontramos este disco? Con un servidor pueden hacer los pedidos por WhatsApp en el 55 22 45 6141. Para más fácil, para que puedan apuntar este teléfono o apuntar también mi dirección de correo electrónico, yo les sugiero que se metan a mi sitio web, que es con mi nombre, humbertoalvarez.com, humbertoalvarez.com, y ahí vienen todos mis datos, ahí vienen los enlaces para escuchar el disco completo, y bueno, pues ahí pueden hacer la compra, también pueden hacer el pedido. ¿Cuál es el precio de este material? Ahorita yo lo estoy dando en 150 pesos para recuperar la inversión, pero estoy haciendo una promoción. Si compras 3, te salen en 120, que ese es el precio estándar más o menos, pero si compras de 5 en adelante, te salen en 100. Órale. Entonces sí, también mucha gente está organizándose, por ejemplo, entre sus cuates, ¿no? Saludos a David Cortés, el maestro David Cortés, escritor y cronista de rock. Él me compró 8 discos. Y hay otras personas que me han comprado muchos discos, 10 discos, así, ¿no? He estado yendo también al Tianguis del Chopo los sábados, y pues ahí también se han estado vendiendo mucho. Has estado de repente apareciendo en los conciertos de La Barranca. Bueno, colaborando hace como 3 años. Pero bueno, ¿habría posibilidad de que todo esto suene? ¿O habría posibilidad de alguna presentación en directo de este material? Yo te voy a decir, no es necesario ya como con La Barranca, hacerlo con La Barranca, porque La Barranca ya tiene su público y tiene como su proyecto ya hecho, ¿no? Cuando se cumplieron 20 años de vida del grupo La Barranca, José Manuel me invitó para que hiciéramos un par de temas de Sangre Azteca para tener un recuerdo de lo que fue, digamos, el grupo anterior. Pero ellos tienen ya pues su dinámica y todo. Pero yo tengo mi propio grupo. Ajá. Entonces más bien tendríamos que hacerlo con... Yo les doy la primicia. Este grupo se llama Tonantzin. Y este grupo pues está hecho con acordeón también. Y está Daniel Soberanes en el bajo, que fue el bajista de Sangre Azteca. Está Donovan Herrera en la batería, que es un gran baterista. Y está en la guitarra Armando Ramírez, que yo te comentaba que con él hicimos el transfer de los cassettes, ¿no? La digitalización, digamos, de estas piezas, de estas canciones. Entonces, estamos ya grabando un disco, ya vamos en la fase final, ya lo estamos terminando. Tenemos grandes invitados, es una sorpresa. Yo creo que va a ser hasta el próximo año que este disco ya lo lancemos al mercado, ya a la venta, porque ahorita lo más importante es pues que salgan las ventas de este disco para poder recuperar. Yo soy como un poco Walt Disney cuando le preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer con tanto dinero que estás ganando? Pues más películas. Yo lo que quiero hacer con ese dinero que gano de mis películas, así decía Walt Disney, es hacer películas. Y entonces eso es lo que yo quiero hacer. O sea, no películas, sino discos. O sea, recuperar la inversión de la maquila de este disco para seguir haciendo más discos. Eso es lo que quiero hacer. Meterse ya están en estudio de grabación, dices, con todo. Sí, ya estamos en la fase final. Entonces yo creo que ahorita el productor está de viaje. Y también Daniel Soberanes está de viaje, anda de gira con Alda, que en algún momento fue su esposa, pero Alda ya tiene muchos años viviendo en Nueva York, entonces andan tocando allá en Nueva York. Entonces, bueno, ahorita no se puede hacer nada con este grupo de Tonantzin, o sea, más bien salió de pronto este proyecto de demos, entonces yo le estoy echando todos los kilos para que se difunda esta música que vale la pena. Yo siento que vale la pena estas canciones que estuvieron guardadas tantos años. Y seguramente pues todas estas piezas
son parte también del repertorio del nuevo grupo, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, o sea, ya las estamos ensayando, de hecho. Órale, suave, porque pues siempre esas rolas, te digo, son entrañables para mucha gente, ¿no? Sí, y te digo, las otras que son desconocidas, pues con mayor razón. Ajá. También hay que montarlas. Se van integrando a este repertorio de Claro, por supuesto. Tienen el mismo sabor, el mismo estilo que tuvo Sangre Azteca también. Uh-huh. Pero bueno, ya no te estaremos invitando para que nos... Sí, claro, yo con mucho gusto para traerles el disco. De Tonantzin. Y bueno, hubo dos portadas de Sangre Azteca. Uh-huh. Le regalamos un disco a quien nos diga la diferencia entre una y otra. Ah, bueno, sí, eso puede ser una forma de regalar este disco. Traemos 2 discos de regalo. Ajá. Entonces, para toda la gente que está ahorita conectada por Facebook en Rock and Rollario, pues le vamos a regalar un disco, como bien dices, si nos explican cuál es la diferencia de estas 2 versiones de portada. Ajá. Del disco de Sangre Azteca, que es el mismo repertorio, nada Ajá. más con 2 portadas diferentes. Ajá, ¿no? Es la segunda edición, digamos. Ajá, ¿no? Tiene 2 portadas diferentes, que nos expliquen de qué se trata. Entiendo que las 2 salieron en formato de disco compacto, de cassette, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no salieron en acetato, ¿no? No, hay muchos proyectos, hay muchas propuestas de gente por ahí que se ha acercado, que quisiera hacer el vinil de Sangre Azteca. Yo estoy en la mejor disposición. Yo estoy de acuerdo que se saque ese disco. Yo creo que el grupo es un grupo de culto y al igual el disco también es un disco de culto que tiene muchísimos seguidores, miles de seguidores. Hay un grupo incluso ya de fans ahí en Facebook. No sé cuántos miles de fans hay ahí, pero son miles. Entonces, es un grupo vigente, es un grupo importante, es un grupo que abrió brecha, es un parteaguas, diría yo, aunque esté mal en decirlo, pero creo que vale la pena, porque es el primer grupo de rock que utiliza el acordeón para hacer rock en México, desde 1986 y ya formalmente, digamos, 87, cuando hacemos las grabaciones de los demos, y ya después la grabación formal allá en San Diego, California, en 1990, que es el disco que todo el mundo conoce y que se han pirateado por todos lados. Yo creo que en lugar de que se piratee, vale la pena sacarlo en vinil, editarlo, sí, tenerlo para los coleccionistas y para nosotros, porque es un gran trofeo, tanto para José Manuel como para mí, ¿no? Y para los que participaron en el disco, como es Alda Reuter, Daniel Soberanes, ¿no? En el caso del baterista, pues fue un baterista que tuvimos que contratar en Los Ángeles porque no teníamos baterista en ese momento, pero es un gran disco. Y te ha tocado estar en diversas bandas de culto, ¿no? De estas MSC, digo, pues sí, con las cintas grabadas, que pues para todos, ya en los 90 fue una sorpresa, ¿no? Casino Shanghái que de pronto también fue una sorpresa porque no nos lo esperábamos, ¿no? Ajá. Y entonces estamos hablando que te ha tocado la suerte o no sé, de estar en estas bandas que forman parte de la historia del rock en México. Sí. Pues hablaba de una manera de hacer progresivo, una manera de hacer new wave o estos sonidos de los 80 muy techno, sí. Y Sangre Azteca que te mete además en otras dinámicas y muy interesantes también. Pues muchas gracias. Y pues estoy como Pedro Vargas, si alguien se acuerda de Pedro Vargas. Muy agradecido y muy agradecido. Pues muy agradecidos todos, Humberto. Y bueno, pues dejamos la pregunta para el podcast, si quieres. Ajá. Que nos respondan eso y quien nos responda... Quien nos responda, hay 2 discos de regalo. Perfecto. Del disco de demos.
del disco de demos de Humberto Álvarez. De este que acaba de salir. Salió el 1 de octubre. Sí, pues apenas ya. Les cuento, Humberto es vecino nuestro aquí cerca del Estudio 358 grados, cerca de Rocanrolario, y pues me lo encontré y me dice, estoy por recibir la maquila, entusiasmado. Al rato ya vimos que publicó en el Face, que es Humberto Álvarez, que ya estaba la maquila, entonces suave, ¿no? Padrísimo. ya tenemos que escuchar que era lo que teníamos, era ir al Chopo y ir a comprar dulces prácticamente. Sí. Destapar los cassettes y a ver qué nos encontrábamos, ¿no? Uh-huh. Y eso para el coleccionista es fabuloso, está muy suave. Sí. Pues muchas gracias por la invitación, mi estimado señor Nahual. Humberto, ahora sí lo hicimos en tiempo récord. Quiero agradecerle a toda la palomilla que está conectada, Armando Ortiz, Rosario Catarsis, Nora Fuentes la Patrona, Martín Legorreta el Panquecito, y a toda la palomilla que Armando Ortiz desde Aguascalientes. Entonces, saludos a toda la gente de Aguascalientes. Para la palomilla de Aguascalientes, si quieren hacer su pedido, humbertoalvarez.com. Sí, ahí es más fácil para que puedan de ahí sacar el número del WhatsApp y me manden un mensaje por WhatsApp. Fíjate que ya desde hace tiempo no contesto llamadas. Ajá. Porque me han estado hablando, ya sabes, de promociones que te venden no sé qué, la tarjeta de crédito, te venden la promoción de no sé qué, o hasta servicio sexual, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces prefiero que me manden un mensaje por WhatsApp y ahí nos conectamos. Y digo, si en algún momento podemos hablar por teléfono, pues ya. Pero no contesto números no registrados. Entonces, por WhatsApp está fácil, es muy rápido y está muy bien la conexión. Y además es la comunicación de nuestro tiempo. En ese momento sí. Así es. Humberto, te agradezco pues mucho. Muchas gracias a ti, canalito, muchas gracias por todo. Un gusto y nos vamos a despedir. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos pronto. Listo. Rocanrolario. Rock. Pop. Trova. Tu espacio musical.